Bueno, muchas gracias, Lucas. Ahora lo invitamos a Ariel Angeli a hacer la siguiente presentación. Ariel nos va a hablar sobre Amaranthus en zona centro. Micrófono. No tiene Ahí está tapa. Ahí está la tapa. Se la voy a poner porque Acá. si Lucas le sacó la tapa, yo soy candidato a sacarle las pilas y ahí la rompemos completo. Es ingeniero agrónomo de la Universidad Nacional de Río Cuarto, es magíster en Ciencias Agropecuarias con orientación en Gestión Ambiental. Actualmente es coordinador de la Mesa de Intercambio Agrícola de la región Centro y además es líder del área de ambiente de la Unidad de Investigación y Desarrollo de CREA. Bueno, gracias, Matías. Bueno, un placer. A mí me toca contarles la parte de Colorado, como contaba recién Lucas, hace unos cuantos años que venimos peleando. Y si bien me toca contarlo a mí, quería destacar el equipo de la Mesa de Agricultura, a Pía, a Guillermo, y los técnicos que llevan adelante los ensayos, los miembros CREA, donde año a año los molestamos y cada año se nos ocurre agregar un tratamiento más y probar algo nuevo y siempre con buena predisposición, así que a Leo y a ese Cola y a Julián García del Laboratorio Oro Verde, que también nos dio el año pasado unas manos con las mediciones. Lo primero que les voy a contar es algo parecido y en línea con lo que contó Fer al principio, este gráfico de evolución de maleza para Colorado nos mostraba que en el 2014 nuestra región era la región centro, la que marca, lo voy a marcar acá, la que en principio tenía el problema de Colorado y 4 años después ese problema se extendió. No obstante, cuando nosotros le preguntamos a los miembros CREA de sus lotes de producción cuántos tienen dificultad para controlar la maleza, Colorado es la primera, y de arriba hacia abajo las barras son la evolución en el tiempo, 2013 a 2018-2019, uno ve que en general hemos venido bajando la percepción de dificultad de control de maleza. Una parte creemos que la presencia de las malezas está, lo vemos en los relevamientos, lo vemos en la SEA, pero la dificultad o la percepción de dificultad se redujo. Es parte de lo que mostraba Fer también con CONISA. Y creemos que ahí hay un doble efecto. Hay aprendizajes, claramente hay aprendizajes, pero además también hay percepción del problema. Antes, 2013-2014, veíamos una plantita de Colorado, de quinoa, que nos pasaba arriba de la soja y decíamos, es un lote sucio, mal logrado. Hoy estamos contentos si vemos alguna plantita de Colorado dando vueltas, ¿no? Y también para contarles un poco la historia, es nos hacíamos al principio, cuando empezamos con los módulos, después de ese relevamiento 2014, dijimos, bueno, nuestra maleza vamos a trabajar sobre Colorado. Y las preguntas eran, ¿cuál es el mejor tratamiento preemergente? ¿Cuál es el mejor tratamiento de rescate si no funcionan los preemergentes? ¿O cuál es la mejor estrategia del sistema? ¿Y cuál es nuestro cultivo? Soja. Y lo trabajamos con relevamiento fotográfico. Nuestras preguntas eran muy concretas sobre la receta y sobre cómo reemplazar una receta que había dejado de funcionar, el glifosato, por una receta que creíamos que debíamos descubrir, básicamente. Y ahí nos poníamos contentos porque probábamos un montón de tratamientos, esto es solo un ejemplo, y decíamos, bueno, con sulfentrazona y metribuzina, y nos guardamos un dual para la postemergencia. Esto es simple evolución, y cómo lo mirábamos, el tratamiento, la foto que ven a la izquierda es del en cuestión, la foto de la derecha es de un testigo que dejábamos al lado. Veíamos para cada uno de esos tratamientos cuál era el mejor, y en este caso decíamos, bueno, con este tratamiento vamos a andar bien con Colorado, este es nuestro preemergente y demás. Eso es cómo evolucionaba, cómo teníamos la presencia y la invasión de Colorado en los testigos, para que también tomen una dimensión de presión al que nos estamos enfrentando con la maleza. Ahora ya no es tanto una novedad, ya en varias regiones lo tienen, entonces saben que estos niveles de presión y que la maleza es muy invasiva y también es como Equinocloa, comparten ser medio parientes porque también es bastante familiar, muy, muy productora de semillas y demás. Bueno, esto es lo que hicimos el primer año. Después, esas preguntas fueron mutando y también cómo empezamos a pensar en buscar las soluciones o alternativas o herramientas para Colorado fue mutando. Entonces,
empezamos a pensar ya no más tanto en cuál es la herramienta concreta para reemplazar la que no funcionaba, sino en pensar, bueno, cuál es el aporte de los químicos en general, cuál es el aporte de distintos sistemas, y ahí probamos coberturas, acercamientos entre líneas, cambios en fecha de siembra, para el control de colorado, y empezamos a pensar en maíz y en soja, en los dos cultivos, y cambiamos el relevamiento fotográfico por un relevamiento de frecuencia para darnos un poco de idea en las mediciones. Y eso le fue dando un tinte un poco más complejo a cada uno de esos módulos. Parte de lo que decía Fer, empezamos a encontrar cosas que hasta no podíamos terminar de explicarnos, de ciertas combinaciones o ciertos funcionamientos de los cultivos de cobertura, y le daba más complejidad también al diseño. Estos son algunos diseños, no es para que lean los tratamientos, pero el diseño cruzado de químicos con sistemas, en maíz y en soja, un año, la 2017-2018, con 3 momentos de aplicación de los químicos y demás. Algunos aprendizajes, como para rescatar 3 o 4 cosas que consistentemente vi con Colorado. La primera es cuánto nos aportaran las coberturas, por un lado. Este es el ejemplo de 2017-2018, al momento en el que pusieron el lote a cero, la situación con barbecho químico versus las situaciones con centenos de baja y alta tecnología. Básicamente ahí era cambios, está el detalle, pero es el cambio en densidad de siembra y agregado de fertilizante. Cómo nos provoca una supresión en el nacimiento inicial, en el primer, esos cultivos de cobertura, es muy importante. Lo mismo, ahí está mostrado con una foto, pero el año pasado, incluso en un año donde las coberturas produjeron mucho menos, ustedes vean la producción de cobertura entre 1.900 y 3.600 kilos en baja y alta tecnología. Por eso no le llamamos baja y alta producción, en realidad mucho depende de la tecnología y mucho después depende de las condiciones, pero igualmente en los dos casos, aún con poca producción, los centenos nos dieron una supresión de las malezas, y siempre esa supresión fue mayor a mayor producción de materia seca del centeno, y esa producción de materia seca del centeno siempre es no ir a tirar los 30 kilos de semillas, sino empezar a pensar el cultivo de cobertura como un cultivo a diseñar y aplicarle tecnología también. Eso es uno de los aprendizajes centrales y que ha permeado en la zona y se usa mucho. Otro, Fer también mostró una chiquita de esas, menos mal que lo mostraste chiquitas y ahora lo puedo contar un poquito más, que es el efecto combinado de las prácticas. Acá lo que uno ve es para maíz y para soja del año pasado, en anaranjado, los testigos sin químicos y testigos sin cultivos de cobertura. Lo que ve en 2 momentos, 21 días desde aplicación de preemergentes y 42 para maíz y para soja. Lo que se ve en rojo es solo las estrategias de sistemas sin químicos, cómo nos ayudan a ver en términos generales la frecuencia de malezas. Lo que se ve en azul es solo las químicas sin sistemas, y lo que se ve en verde es la suma de las partes. Entonces, de vuelta acá es, los sistemas nos ayudan respecto a los testigos, sí, los químicos nos ayudan posiblemente más que los sistemas también, pero los químicos más los sistemas son las estrategias o la suma de herramientas que tenemos a la mano para el control de colorado, sobre todo en años de mucha presión como fue el de la 18-19. Algunas otras cosas que también nos queremos llevar, porque claramente uno quiere terminar, decía Lucas recién, con algunas recomendaciones y qué uso, y dentro de eso veníamos aprendiendo desde el 2015-2016 que preemergentes mata posemergentes. Digo, si tengo que elegir la estrategia de preemergente, vamos por ahí primero, después buscamos algún rescate, pero nunca olvidar el preemergente. Es un aprendizaje que ya lo tenemos muy hecho carne, pero no es de más volver a decirlo. En general los PPOs son la estrategia que mejor nos funciona dentro de esos preemergentes, y ese año, como les contaba, sulfentrazone dentro de los PPO estuvo mejor que flumioxacin. No obstante, no siempre pasa todo eso. Sí, hubo años como en la campaña pasada que los postemergentes estuvieron a la par de los preemergentes, condiciones particulares, buena fecha de aplicación, demás.
Sí, los PPOs vienen siendo la mejor estrategia, y flumeoxacin, el año pasado estuvo mejor que sulfentrazone también. No siempre las estrategias se ordenan igual, no siempre la receta es la misma, hay cuestiones muy particulares, los especialistas nos hablan de acuerdo a las lluvias y demás, en las que una u otra estrategia puntual. Esto también nos enciende alguna alarma. Esta gráfica muestra cuáles son las estrategias que se usan en la región centro, creo que es 17-18, en nuestros lotes. Todo lo que es gris son PPOs en barbechos de primavera y en preemergencia. Fíjense que hemos aprendido y nos hemos volcado a esto también. Claramente en la preemergencia, PPOs, todo lo que tenga PPO, que es todo lo que tiene gris, se lleva el 90% de nuestro uso. Y no sería tanto si este gris oscuro no fuera tan grande, porque más de la mitad de los que usamos PPO en soja, en región centro, es PPO solo. Entonces, de vuelta, esto es fortalecer que Emilio nos contaba, la solución tecnológica muchas veces puede volver a generar el mismo problema, y en muchos casos estamos tomando conciencia y estamos combinando cosas con cultivo de cobertura o con otros químicos, y en otros no tanto. Entonces, también ese es dejar la pregunta si no seguimos cometiendo muchas veces el mismo error. También les queríamos contar como aprendizaje que no todas son ganadas, y tratamos de aprender de eso también. Veníamos con mucha velocidad con los módulos y agregando estrategias y cosas, y en el 2017-2018 hicimos, creo, el más complejo de todos, con varios momentos y demás, y los errores se pagan caro. En el reseteo hubo una omisión del aceite, quizá una pavada hoy en día, pero tuvimos que volver a resetear 20 días después, volver a sembrar, y no volvimos a aplicar preemergentes. Dejamos como estaba, con 20 días desde los preemergentes de antes, ¿no? Y esto es lo que nos encontramos. Creo que Fer debe estar tapado por un colorado ahí, estuvimos revisándolo, venimos, lo vemos. No sé si te acordás, Fer, esas discusiones. Traemos 120 personas fueron a ver eso al día siguiente. Y fue parte del aprendizaje también de que los errores se pagan muy caro. No podemos cometer errores con estas familiares y estas plantas que nos están molestando muy rápidamente y muy invasoras. Pero como tratamos de aprender de eso también, fuimos y medimos el año siguiente, ¿sí? Y medimos en eso que parecía todo muy mal y que no teníamos demasiadas herramientas ahí cuando algo malo pasaba, y donde teníamos barbecho respecto a donde teníamos cultivos de cobertura. Esto es medición de frecuencia en la primavera siguiente, ¿no? Teníamos todavía efecto, hay un efecto residual donde el químico no me funcionó, esa cobertura algo me está generando para el año siguiente, y también ahí por antecesor, donde veníamos de antecesor de maíz en relación a donde veníamos de antecesor de soja. Entonces los errores se pagan caro y dejan memoria en el sistema para bien o para mal a veces, y entonces es la cancha donde nos va a tocar jugar, como decía Lucas recién con Equinocloa, al año siguiente. Entonces todo el tema de producción de semillas y qué podemos hacer también tiene valor. ¿Algún aprendizaje de la 16-17? Bien a la inversa de la 18, dijimos bien el lote y demás, y casi todas las estrategias, ahí hay una muestra de que casi todas las estrategias funcionaron muy bien con respecto al testigo, pero ese año se nos ocurrió sacar algo en rendimiento. Y lo que vimos es que en niveles relativamente bajos, me podrán corregir los especialistas, pero estábamos en el testigo en menos de una planta por metro cuadrado a la cosecha, aún en esos niveles relativamente bajos, comparado a algunas estrategias químicas, incluso la amarilla, que es el doble de dosis de sulfentrazone, que buscábamos adrede la fito para ver el comportamiento, pero todas las estrategias químicas se diferenciaron en el rendimiento del testigo, aún en muy baja de presión de malezas, entre 4 o 6 quintales. Entonces, también la pregunta acá es si no estamos subdimensionando un poco todavía el problema cuando decimos, no, lo tengo controlado, tengo poco, ¿sí? Y no tenemos que todavía ser un poquito más agresivos en el sentido de la combinación de cosas para control. ¿Me estoy yendo mucho, Mati?
¿Un minuto? Bueno, creo que vamos bien, porque es los rescates finales. Entonces, esta que también mostraba Fer al principio, creemos que ya lo hemos aprendido, a que el nivel o la evolución esperada del problema es una evolución lineal y en realidad con Amaranthus, y parece ser con otros cuantos problemas, la evolución es distinta, pero a veces cuando uno ve lo que estamos haciendo, en muchos casos no parece que lo hayamos hecho tan carne y tenemos algunas cosas todavía para aprender de eso. Uno es esto, de conocer la dinámica de evolución del problema y de reevolución. Un año malo, un año que fallamos con algo, el problema vuelve a complicarnos y mucho. Después también aprendimos que a mayor presión de maleza, mucha más necesidad de presión de manejo y de sumar prácticas. También aprendimos que el ordenamiento de estrategias no es el mismo todos los años. Hay años en los que un químico en particular funciona mejor que otro, pero algunos rescates muy puntuales es que es muy importante combinar activos en ambos cultivos, que maíz suele tener mejores oportunidades de rescate que soja, que en soja el PPO es claramente nuestra familia, en nuestro modo de acción, pero que no lo tenemos que dejar solo porque posiblemente en unos años estemos hablando del problema de colorado y PPO. Entonces las triacinas y las cloracetamidas nos pueden ayudar. Bueno, incluso hay más hoy en día opciones, ¿no? Y que los rescates son la última opción, demandan condiciones ambientales, el tamaño de la maleza, la calidad de la aplicación, todo lo que ya sabemos, pero que después en la logística de las campañas suele ser un poco complejo. Algo que aprendimos bastante desde el principio, golpeándonos, es que ese reset del lote tiene que ser efectivo y que nunca, pero nunca hay que sembrar los lotes con colorado nacido o sin preemergente activado. Y esto es, apliqué el preemergente y me llovieron 3 milímetros, o ya apliqué el preemergente y siembro, y evento de lluvia de 15 milímetros o más, y a veces nos cambia recomendaciones de fecha de siembra, sí, pero hay que tenerlo en cuenta porque si no el problema nos pasa. Y otro aprendizaje es que los resultados se acumulan para bien y para mal. Cuando venimos bien, normalmente venimos controlando el problema. Cuando venimos mal, en un solo año posiblemente volvamos unos cuantos años para atrás. Y bueno, algo parecido a lo que decía Lucas en su cierre, que es que en realidad, y Diego también lo nombraba, que en realidad podemos hacer un montón de ensayos, pero si el valor que tuvo esto para la región, para el Colorado, para transmitir e intercambiar con otras regiones y aprender de otras regiones en otras malezas, es estas instancias. Tuvimos 4 años y más de 400 personas recorriendo los módulos y llevando especialistas para hablar específicamente de malezas y compartirnos y discutir sus resultados en otras condiciones. Así que creemos que es el camino seguir aprendiendo de forma colaborativa y compartiéndolo como en esos módulos o como en esta jornada. Muchas gracias.